y vamos a escudriñar un poquito la palabra. Queremos que usted haga uso de su Biblia en casa, ábrala juntamente con nosotros en el libro de Salmos capítulo 34 y vamos a leer el Salmo entero. Vamos a tomar porciones del Salmo hasta llegar a una instrucción donde la iglesia debe revisar y considerar este punto como un ancla en este tiempo. Salmo 34, si usted lo tiene, pues con gozo leemos juntos la palabra del Señor. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos o muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en su palabra esta noche. Este es uno de los salmos favorito mío y quizás de muchos también. Hace años recuerdo que aquí en la radio hicimos en nuestro programa del mediodía, hicimos una encuesta sobre los libros o el libro más leído de la Biblia, de los 66 libros. Indiscutiblemente que ganó el libro de Salmos. Es el libro más leído de todos los libros, de los 66 libros que componen el libro santo, el canon. El libro de Salmos ganó. No es extraño, por cultura religiosa venimos con los salmos, pasamos a la revelación de Cristo y seguimos con los salmos. Y no se crea que es una pérdida de tiempo, al contrario, es una gran inversión cuando nos invertimos en leer salmos. Porque vamos a leer salmos de diferentes magnitudes, de diferentes enfoques, de diferentes lineamientos, pero todos trascienden a lo natural porque son revelaciones del Espíritu, es palabra de Dios. Por lo tanto, en cada uno de ellos encontraremos una instrucción, una sustancia que no es terrenal, que es del cielo, que viene de parte de Dios para enriquecernos, para fortalecernos, para consolarnos y para también instruirnos en gran manera. Cuando David escribe este salmo, la mayoría de los salmos, dicen algunos que la mitad de los salmos, de los 150 salmos, algunos dicen que la mitad la escribió David. Una gran parte la escribió Asaf, otros los hijos de Coré, hasta Moisés, hasta Salomón, escribieron salmos también. Pero este lo escribió David. Y David escribe este salmo, Salmo 34, estando en un momento muy difícil, no un momento muy cómodo. Si usted lee el Salmo y se va a la historia del Salmo, cuando David lo escribe,
Algunos estudiosos dicen que David escribe este salmo, le dicen el salmo de la cueva. Dicen que David lo escribió en la cueva de Adulán, cuando estaba huyendo precisamente de la persecución que le tenía Saúl. Recuérdese que David, por causa del celo y de la envidia en parte que pudo sentir Saúl por causa del favoritismo que David encontró, o la gracia que David encontró delante del pueblo, pero primero la encontró delante de Dios, el celo se empoderó del rey, el rey persiguió a David. Y en esa persecución David tuvo que escapar por su vida, por salvar su vida. O sea que en este salmo, cuando David lo escribe, David no estaba en un buen momento. En un buen momento. Y dice la introducción que David tuvo que mudar su semblante delante de Abimelech. Oiga, cuando dice que David tuvo que cambiar su semblante, los estudiosos dicen que David se dejó crecer las barbas, las uñas, el pelo, todo, y aún sus vestimentas se dejó deteriorar o se dejó ensuciar o caminar como en harapos para demudar su rostro de tal manera que estuvo frente a un rey filisteo y lo vio y lo desconsideró como una persona normal y lo miró como una persona fuera de lo normal. En la traducción normal diríamos, ¿cuántos locos tengo yo aquí para que me traigan otro? Sin embargo, fue una estrategia de David para preservar su vida en un momento muy, muy difícil. En un momento muy difícil. Nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, debemos reconsiderar o considerar qué hacemos nosotros. David, en este salmo, cuando se ve en la persecución, David huye para salvar su vida y Dios le permite entrar en una dimensión donde Dios le empieza a añadir personas que encontró David favor frente a ellos también, y Dios le empieza a levantar a David un ejército de hombres que estaban en condiciones de desesperanza también, desanimados, endeudados, enlutados. Y se levanta un ejército que se fue formando de manera espontánea, de manera natural. Dios lo fue preparando, lo fue ordenando, lo fue orquestando. Pero David, como líder, tenía que sobreponerse sobre sus debilidades y levantarse para darle fuerza y ánimo y consuelo a su equipo en este caso. Y David levanta su voz escribiendo desde la cueva, diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso de bendecir a Dios en todo tiempo es una expresión que revela la constancia de un hombre que conoce a Dios sin distinción de temporada. Nosotros somos circunstanciales. No podemos decir otra cosa. Muchas veces nuestras circunstancias nos engañan o nuestras circunstancias nos juegan, nos dan una mala pasada, y nuestros estados de ánimos pueden cambiar, nuestras actitudes pueden cambiar, nuestra fe puede cambiar. Por eso también es delicado que miremos el tiempo que vivimos, porque este tiempo, hoy, día de hoy, el mundo vive un tiempo literalmente histórico. Si se podría considerar apocalíptico, también. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad habíamos visto tantas personas acorraladas sin una respuesta específica, sin tener claridad. Las opiniones científicas, las opiniones políticas están divididas. El mundo en gran manera paralizado. Las bolsas de valores desplomadas. Las economías afectadas, sobre todo las de los países que más tienen. Imagínese usted, cuando una potencia tose o le da tos, a un país pequeño le da neumonía. Cuando un rico se queja, imagínese usted un pobre. Es algo que nos debe llevar también a preocupación. Nosotros tenemos una dificultad natural ahora que también puede trascender a lo espiritual, que no le quitamos el elemento espiritual, porque el hombre espiritual todo lo juzga en el espíritu. El hombre espiritual todo le busca una explicación espiritual.
Dios puede estar detrás de todo esto permisivamente para hacer manifiesto que Él sigue siendo Dios y para que los hombres reconozcamos que solamente Él es grande, fuerte y poderoso. Él se vale de muchos medios. Dios es soberano. En su soberanía se vale de muchos medios. Hoy día el mundo entero está bajo un estado de interrogancia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? La iglesia no se puede hacer esa pregunta, porque la iglesia sabe a dónde ir y la iglesia sabe a dónde está. Pero como iglesia, nuestro rol ahora se debe definir delante de los hombres. Y uno de los roles de la iglesia es ser lo que Dios ha dicho que somos y accionar como Dios ha dicho que debemos accionar. ¿Qué hizo David? Consciente de que ya David no era solo. Si se va a la historia, ya David tenía 400 hombres alrededor de él en esa misma cueva, que se habían unido a él, pero eran hombres que estaban pasando por procesos de dificultad, por deudas, enlutados, afligidos. O sea, no fue que Dios les cogió la crema y le puso la crema innata de aquellos tiempos al lado de David. No, le puso hombres con condiciones de necesidades extremas también, pero él liderándolo a ellos. Y en ese liderazgo David se levanta para escribir y levantar un salmo. Por eso se le llama el Salmo de la Cueva. El Salmo 34, el Salmo de la Cueva. ¿Por qué? Porque David estaba en la cueva de Adulán cuando era perseguido por Saúl. Y allí David empieza a recitar el Salmo y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Qué lindo alabar a Dios cuando todo sale bien, cuando todo va bien. Ahora, alabar a Dios cuando las cosas no están saliendo bien, cuando las cosas no están claras, cuando las cosas no están definidas, entonces se define nuestra fe. Dios, por eso digo que Dios está en esto, porque Dios va a usar esto para definir nuestra fe, para definir nuestra confianza en Él, para definir nuestro carácter, para definir nuestra identidad, para que la iglesia juegue su rol en medio de un mundo que está confundido. La iglesia no puede estar confundida o no debe estar confundida. La iglesia sabe lo que es, sabe lo que tiene, sabe a quién ha creído y sabe dónde está su esperanza. David dice: bendecirá a Jehová en todo tiempo. Así que mi hermano, usted que está en la casa, usted que está en su carro, usted que está en su celular, usted que está en su iPad, usted que está frente a su laptop, tenga razones para alabar a Dios visibles, quizás no, pero tengo muchas espirituales para alabarlo. Y si buscara las visibles, las voy a encontrar. Me miro en el espejo y me veo, tengo ojos para ver. Si todavía puedo inhalar aire y exhalar aire, estoy respirando. Tengo otra razón para alabar a Dios. Si tengo la oportunidad de poder saborear un bocado de pan, tengo la bendición de degustar el pan, tengo otra razón para darle gracias a Dios. Si tengo en la casa la oportunidad de dormir, aunque sea sobre una manta o un manto, que me dé un poquito de comodidad para descansar en la noche, tengo otra razón para darle gracias al Señor. Si me voy a lo natural, desde la ropa que tengo puesta, ya yo tengo razones para darle gracias a Dios, para bendecir su nombre. Si me voy a lo natural, ya por el hecho de estar recibiendo la palabra por radio, ya yo tengo una razón para alabar a Dios. Si me voy a lo natural, ya el hecho de que yo tenga una plataforma digital para recibir la palabra de Dios en mi casa, eso es una razón para darle gracias al Señor, para bendecir su nombre. Si me voy a lo natural, el hecho de tener un servicio de internet que me facilita a mí recibir la palabra en mi casa en tiempo real, óigame, tengo razones para darle gracias a Dios. Pero eso son cosas naturales, temporales, que pueden cambiar en cualquier momento también. Pero si me voy a las cosas espirituales, tengo al Señor de mi lado, que prometió, y su promesa es fiel y verdadera, estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo el Espíritu Santo que guía mis pasos. Tengo la palabra fiel, que es la palabra del Señor. Tengo la promesa angelical. No voy a temer lo que el mundo vende. Por cada demonio hay 3 ángeles. Somos más. En consecuencia,
tengo razones espirituales para vivir confiado y alabar a Dios. Reírme en medio de la dificultad, celebrar las bondades de Dios en medio de la adversidad, revela el Dios en el cual yo he confiado. Es tiempo de levantarnos, alabar su nombre. Es tiempo de levantarnos y llenar nuestra boca de alabanza. Es tiempo de levantarnos y levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, te doy gracias porque yo sé que tú te vas a glorificar en este momento. Esa es la certeza de nuestra fe, que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la certeza de nuestra fe, que ve esperanza en medio del camino, aunque el día se vea gris. Aunque el día se vea oscuro, nuestra fe nos dice que saldrá el sol de justicia y que nos levantaremos y que veremos la gloria de Dios resplandecer. Esa es la esperanza que tiene la iglesia, que marca la diferencia al que no conoce a Dios. No somos mejores que nadie. No tenemos mejores cosas que gloriarnos, pero tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra. No nos da eso razón para gloriarnos. Nos da razón para ser más deudores en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque si somos entendidos del conocimiento de la bondad y de la verdad de Dios para con nosotros, nos debe dar un profundo sentido de compasión. Un mundo que está afuera sin esperanza, sin fe y sin Dios. Y nosotros somos la única esperanza que tiene ese mundo de alcanzar una lucecita de esperanza, una lucecita en el camino, por la revelación de Jesucristo compartido con ellos también. Es la hora donde la iglesia se debe levantar para adorar, para predicar, para testificar. Es la hora donde la iglesia, en vez de estar propagando y corriendo por las redes informaciones que no son ciertas, la gran mayoría, y también propagando el espíritu de miedo o de terror que muchos han comprado y han caído en él, de tal manera que esto puede generar no una pandemia por la virosis, puede generar una pandemia almática donde muchos caigan en depresión, caigan en ansiedad, caigan en estados mentales preocupantes, precisamente por lo mismo, porque no encontraron alguien que les dijera: todavía Dios está en su trono y no se ha movido. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nos queda la certeza de la fe, que es la única herramienta que en este momento nos mantiene de pie. No tenemos esperanzas en promesas humanas. No tenemos garantías en promesas científicas. Nuestra única esperanza, nuestra única plataforma es la fe. Es la fe. Por eso, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, si usted se lee la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, el apóstol Pablo revela la vestimenta de un soldado romano. Los soldados romanos alcanzaron o llegaron a ser el ejército más respetado del mundo de aquellos tiempos. Y todo era basado en su preparación como soldados. También en sus herramientas, en sus armamentos. Cuando Pablo describe al soldado romano, describe la vestimenta, se le llama la armadura de Dios. Pablo va describiendo, empieza desde el yelmo de la salvación, el pectoral, el cinto de justicia, el apresto del evangelio de la paz, calzado los pies. Habla en el versículo 16 de Efesios 6, Pablo habla de levantar sobre todo el escudo de la fe. Describiendo al soldado en su vestimenta, Pablo resalta y dice: sobre todo levanten el escudo de la fe. Y fíjese que interesante que Pablo, haciendo la descripción de la armadura, hace un énfasis en sobre todo levanten el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque en la preparación de un soldado romano, cuando se formaba un soldado, cuando lo instruían, cuando lo entrenaban, le enseñaban a usar el escudo como un arma de protección y de defensa simultánea. Le enseñaban, oiga, es interesantísimo estudiar cómo se formaban los soldados de aquellos tiempos. Le enseñaban incluso a nadar con toda la armadura puesta.
Le enseñaban a caerle atrás a un caballo corriendo y montarse en el caballo con toda la armadura puesta. Es interesante. Le enseñaban a pelear con el escudo solamente sin espada. A defenderse solamente con el escudo, sin espada. Pero Pablo dice comparativamente con el escudo de la fe. Dice, sobre todo levanten el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Esta es la hora donde la iglesia tiene que levantar el escudo de la fe o muere. Una de las dos. Una de las dos. Leí un título de un autor que me llamó mucho la atención. Es un autor de mercadeo, un mercadólogo, que el título del libro se llama Reinvéntate o muere. Reinvéntate o muere. Hablando en el contexto de negocios. Nosotros no vamos a reinventar la fe, porque la fe fue dada ya, está en medio nuestro, nos ha sido dada. Pero cuando Pablo habla del escudo, sí tenemos que levantarlo. Porque la fe es la única herramienta que ahora nos puede sostener de pie. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, si usted se va a la Biblia y lo chequea y lo hace de una manera sopesada, va a entender algo sencillo. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, si ha nacido de Dios, es conforme según de acuerdo a Dios. Dios es espíritu. Como nació de Dios, tiene el engendro de Dios, tiene el gen de Dios, tiene el ADN de Dios, va a tener las herramientas para vencer al mundo. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos. ¿Pero qué es eso de confiar? Confiar es creer, confiar es abrazarse a una promesa, confiar es aplicar la fe, eso es confiar. Es más, confiar es la definición de confiar es continuar creyendo. Que se puede separar entre creer y confiar. Puede haber una ligera separación. ¿Cuál? Creer puede ser un acto momentáneo. Confiar es continuar creyendo. Jesús dijo que en el mundo iba a haber aflicciones. Si nosotros hemos creído en un evangelio sin aflicciones o en un evangelio sin procesos, nos han enseñado un falso evangelio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pasaremos por momentos de aflicciones, pasaremos por momentos de dificultades, pasaremos por momentos de crisis, pero de todas ellas nos librará el Señor. Esto es lo que este salmo revela. Todavía yo no entro en el salmo porque el Espíritu me lleva a ser reflexivo en cuanto al momento que vivimos. Amados, este no es un momento para la iglesia bajar la cabeza o para la iglesia esconderse. Esto no es un momento para la iglesia entrar en las quejas que el mundo tiene. Este es un momento para sacar el hombre lleno de fe que está en nuestros corazones, o la mujer llena de fe que está en nuestros corazones, y decir: yo creo que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. Yo sé que Dios está conmigo, que Él peleará mis batallas. No me voy a esconder, no voy a bajar mi volumen de mi radio, no voy a quitar mis estatus del celular diciendo que Cristo vive, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No voy a variar mis comportamientos, mis actitudes. En medio de toda aflicción, levantaré mi alabanza a mi Señor. Por eso David decía: bendecirá a Jehová en todo tiempo. Amado, en todo tiempo. Este es un tiempo para que se conozcan los verdaderos adoradores. Este es un tiempo para que se conozca la genuina fe. Este es un tiempo para que por el rostro nosotros podamos medir quién puede inspirarnos a creer o quién nos desanima, porque también hay bomberos que apagan el fuego. Hay personas que en vez de infundir aliento, infunden desánimos. Y te tumban los ánimos y las esperanzas, y tú te sientes entonces desvalido porque dices: si que profesa fe lo que hace que me desanima, entonces ¿a quién iré? No iremos como el mundo va. Tenemos ya la fuente. Renovémonos en la fuente.
Bebamos de la fuente. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos hombres y mujeres de fe que nos han dado testimonio de que el Señor es mayor, y es verdad, mayor es el Señor que cualquier vaticinio del mundo. Cuando David dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, no estaba en un tiempo cómodo, hermano. Yo no sé si usted se siente cómodo por el momento que pasa la tierra. Yo me siento incómodo. ¿Sabe por qué? Porque no tengo la libertad hoy de estar con mis hermanos. Eso me ha puesto un poquito incómodo. No le oculto mi incomodidad. Pero agradezco a Dios la oportunidad de tener recursos para conectar con mis hermanos y decirle a mis hermanos que estamos unidos en la fe, en la esperanza y en el amor, y dispuestos a seguir hacia adelante creyendo que el que prometió cumplirá. Que aquel que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo no nos va a desamparar. Fiel es nuestro Dios, grande y fuerte es el Señor. Les repito, me aflige el no tener a mis hermanos cerca, es verdad. Pero me contenta el saber que puedo accesar de alguna manera a ellos y compartir con ellos y decirles, amados, estamos unidos en la firme esperanza de nuestra vocación. Estamos convencidos de que todo esto Dios lo ha permitido y que Dios se va a glorificar. Soberanamente podríamos decir, bueno, no es la voluntad soberana, pero es la voluntad permisiva. Dios ha permitido que todo esto pase. ¿Qué querrá Dios enseñarnos? Bueno, si lo buscamos en varias enseñanzas, le voy a decir una. Dios está abatiendo la soberbia de los hombres, aún la soberbia ministerial. Lo que el Espíritu anuncia a la iglesia es que la iglesia se humille, es que la iglesia se doblegue, es que la iglesia doble rodilla, es que la iglesia pida perdón, es que la iglesia busque los rostros del Señor. Eso es lo que el Espíritu dice. Pero todavía la soberbia ministerial no nos deja ver la realidad de lo que Dios anda pidiéndole a su pueblo. Hemos pecado en soberbia, hemos pecado en altivez, hemos pecado haciendo mal uso del ministerio, hemos pecado haciendo mal uso de los dones, hemos pecado haciendo mal uso de la honra sacerdotal, y Dios le está pidiendo a su pueblo que se humille. Si me voy al contexto ministerial, en lo natural Dios está batiendo la soberbia de los entendidos, de los sabios, de los ricos. ¿Por qué digo de los ricos? Porque las potencias del mundo están siendo humilladas. Las potencias del mundo están siendo humilladas. Y Dios pasa factura también, sobre todo cuando los pueblos no le dan su lugar. Cuando los pueblos no se rinden a Él. Cuando los pueblos lo sacan de su agenda y ponen o le dan lugar a otra agenda. También Dios pasa factura. Y Dios puede estar pasándonos una facturita al planeta por cuantas cosas nos hemos desviado y nos hemos alejado de Él. No tenga usted la menor duda de que el Señor puede estar usando esto para abatir a los soberbios por el polvo. No la tenga usted. Esta hora, ministerialmente hablando, va a definir la calidad de iglesia que tenemos o que somos. No podemos congregarnos físicamente. ¿Y qué haremos entonces? Me imagino que hay mucha gente turbada en el ministerio porque pensarán, ¿y cómo se va a sostener la iglesia entonces? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos vamos a mantener los que vivimos del altar, los que somos ministros? Tendremos que salir a pedir. Tendremos entonces que pedirle la benevolencia a los líderes políticos que se acuerdan de nosotros. Amados, Dios puede estar probando nuestra fe. Y nuestra fe será probada, dijo el apóstol, como el oro. Aunque el oro es perecedero y pasa por fuego, nuestra fe no es perecedera, nuestra fe es para siempre, en todo tiempo. David dice en el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Por qué dice David en Jehová se gloriará mi alma? Me pasé la tarde leyendo este salmo y he encontrado tantas cosas que no me va a dar el tiempo porque
este tiempo no va a ser un tiempo de una vigilia, es un tiempo de una palabra para reflexionar. ¿Sabe por qué David dice, en Jehová se gloriará mi alma? Porque David, aunque Dios puso en él las herramientas y la gracia frente al pueblo, por eso David era perseguido. Amados, cuando un hombre o una mujer de Dios tiene gracia de Dios encima, va a ser perseguido. Eso no es un cuento. Prepárese que lo van a perseguir. A veces hasta de la misma iglesia, porque los saúles están donde quiera. ¿Qué pasa? La estrategia de David reconoció que no fue de él. Reconoció que Dios le dio un nivel de sabiduría o de entendimiento como para hacerse crecer el pelo, dejarse crecer el pelo, pasar como una persona que está mentalmente desconectada. Y él reconoció que eso no vino de él, vino de Dios. Amado, qué tremendo es poder reconocer que lo que somos, lo somos por su gracia. La humildad de David me maravilla. ¿Por qué? Porque dice, en Jehová se gloriará mi alma. Jehová es el que da la sabiduría, la inteligencia, la fuerza, el poder, la gracia, el entendimiento. David no se glorió de su estrategia. David no se glorió de su sabiduría. David no se glorió de su capacidad. David se glorió de que Dios le dio la gracia para pasar desapercibido. David se glorió de que Dios le dio la sabiduría para pasar desapercibido frente al rey y salvar su vida. Por eso dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces David invita a su ejército. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Separemos una expresión común evangélica. Aquí hay que separar una expresión evangélica muy común. Muy común es oír. Hay que buscar de Dios. Amado, no. Hay que buscar a Dios. Es diferente. Es muy evangélico decir, busca de Dios, mi hermano, busca de Dios. Eso revela un egoísmo. Eso revela que lo que tú andas buscando es tu parte, no buscándolo a Él. Y David dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Como dice el Salmo 121, de los salmos podemos predicar esta noche entera. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Dice David en el verso 6, este pobre, viéndose a sí mismo como flaco, como débil, como falible. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de ¿cuántas? Dice, de todas sus angustias. De todas sus angustias fue librado. ¿Pero por causa de qué? Por causa de un clamor que encontró respuesta en el trono de Dios. Y de eso es que quiero más que nada hablar, aunque no he llegado al texto. Más que nada quiero hablar de ese punto. El versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pregunta. ¿Alrededor de quién es que acampa el ángel? De los que le temen. Si usted no teme a Jehová, Dios no le promete a usted ponerle un ángel. No hay razón alguna. Él lo puede hacer soberanamente porque Él es Dios y hasta que no cumpla su propósito, Él va a estar insistiendo sobre usted. Pero eso la Biblia revela y resalta que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es que bueno Jehová. Oiga, hermanos, en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución, en un tiempo inhóspito, en un tiempo de hambre, David decía, gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en Él. Bienaventurado el hombre que confía en Dios en medio de las crisis. Les voy a compartir algo que aprendí hace unos años, pasando por momentos ministerialmente también difíciles. Es que Dios no ha hecho nunca un milagro si no hay una crisis. Léase la historia de todos los milagros de la Biblia. Siempre fueron en tiempos de crisis. Siempre. Pero el milagro no convierte a nadie. Para que usted lo sepa, los milagros no convierten al hombre. Porque si los milagros convirtieran a la gente, Israel entero estuviera convertido hace tiempo. Israel entero fuera cristiano. Porque si hay un milagro histórico, si hay un milagro palpable que los hombres del mundo pueden ir y verlo, se llama la nación de Israel. ¿Usted quiere ver un milagro? Busque la historia de Israel y va a ver un milagro palpable, tangible, que usted lo puede tocar. Ver la promesa de Dios cumplida, eso es un milagro. Una lengua muerta, eso es un milagro. Dios le retornó a su tierra, eso es un milagro. Pero los milagros no convierten el corazón del hombre. Lo único que convierte el corazón del hombre es la palabra de Dios. Lo único que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Por lo tanto, es interesante que entendamos que aunque Dios nos defienda, que aunque Dios acampa alrededor nuestro, no significa eso que nuestros corazones han sido sensibilizados a su persona también. Hay personas a quienes Dios los ha librado y los ha guardado cientos de veces y siguen endurecidos. Siguen endurecidos todavía. Por eso yo creo que Dios usa estos medios para que el hombre se le floje en la rodilla, para que el hombre le tiemble un poquito el pulso, para que el hombre se acueste un poquito como con desvelo y se dé cuenta de la fragilidad del hombre. David dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová vosotros sus santos. Y dice, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Escuche otra vez, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscar a Jehová. La preocupación que tenemos en estos días son preocupaciones naturales que a todos nos apelan. Todos queremos tener comida, tener techo, tener agua, tener provisión, tener desinfectantes, tener esto, tener lo otro. Eso es una preocupación natural, hermano. Si usted me pregunta a mí, yo también la tengo. No le puedo decir que no. Claro, yo tengo la preocupación de tener mis manos higienizadas, de tener mi entorno lo más higienizado posible. Tengo la inquietud de tener la provisión necesaria para el día a día. Pero, amados, los que buscamos a Jehová, dice la Biblia que no tendremos falta de ningún bien. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Lo reveló por boca de su siervo. En un momento de crisis, Dios mostrará que Él es el Dios de la provisión. En un momento de crisis, Dios mostrará que Él es el Dios de paz. En este momento de crisis, Él mostrará que Él sigue siendo el Dios del pacto, que no va a retroceder, que no va a dar marcha atrás, que aunque tú y yo hayamos sido infieles, Él se va a guardar siendo fiel. Él no va a retener su palabra, Él no va a retroceder a su palabra, Él va a cumplir su pacto. Y eso nos da a nosotros tranquilidad. Lo que la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 26, verso 3, un versículo sencillo, que la iglesia debe empoderarse de Él y adueñarse de Él y rumiarlo. Dice que Él guardará en completa paz. Y esa completa paz involucra todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveren porque en ti han confiado. Esa es la palabra de Isaías 26. Por tanto, lo mismo que dice David, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él se proveerá. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por qué vía? Tampoco sé, pero se proveerá.
¿Qué es lo que importa? Es que yo pueda reconocer que esa provisión vino por la mano de Jehová. Que Dios se hizo provisión por la vía que Él sabe hacerla. Que yo lo reconozca es una cosa. Muchas veces Dios se hace provisión y nosotros no vemos que es Dios que se está haciendo provisión. Le atribuimos despropósitos a esa provisión y le damos lugar a otras cosas que pueden ser hasta cierto punto ingratitud, hasta pecado, en cierto modo. Porque podemos decir que Carlos me regaló esta toallita. Yo estoy atribuyéndole a Carlos una obra que humanamente Dios usó un instrumento para que llegara a mí. Yo agradezco a Carlos que me dio la toalla, pero quien movió a Carlos fue Dios. Entonces yo tengo que ver a Dios en todo. En las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Cuando a mí un hermano, una hermana me regala un guineo, me gustan los guineos, me regalan un guineo, amado, yo estoy viendo la provisión de Dios. Cuando un hermano me regala a mí una yautía, que me gusta muchísimo la yautía, yo estoy viendo la provisión de Dios. Yo estoy viendo que el hermano es movido por Dios a suplir una necesidad que yo tengo. En consecuencia, Dios usó una vasija, pero Dios quiere que yo lo vea a Él, que no vea la vasija. Nosotros pecamos de tantas maneras, mis amados, porque creemos que pecado es que me robé, que me acosté con la mujer ajena, que me emborraché, que me di un pase de droga, amado, cuando no reconocemos las bondades de Dios en las cosas pequeñas que Dios nos muestra, estamos literalmente endureciendo nuestros corazones o estamos siendo ciegos a la verdad de su bondad, porque Dios usa personas para que podamos recibir sus beneficios. Dios usa una vasija que viene de lejos a traerte un galón de agua de coco, y ese galón de agua de coco es una dádiva de Dios a través de esa persona. Los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se moverá a favor tuyo usando a quien tenga que usar. Dios usa hasta el diablo involuntariamente. ¿O acaso usted no conoce la famosa anécdota de la viejita que oraba para que le llegara el pan de cada día? Y ella no tenía manera, no tenía recursos. Y esta viejita oraba: Señor, gracias por el pan de cada día. Y la oyó un impío, una persona que no tenía temor de Dios. Y quisieron como hacerle una broma a la viejita. Y lo que ellos consideraron una broma, fueron y hicieron una compra de provisiones alimenticias y se la llevaron a ella a la casa y se la pusieron en la puerta. Le tocaron la puerta y salieron huyendo. Cuando ella vio la bolsa llena de alimento, ella bendijo al Señor porque recibió la respuesta a su clamor. Gracias, Señor, que me diste el pan de cada día. Los muchachos burlones y sarcásticos vinieron a decirle: ¿qué tú vas a decir que fue Dios que te dio eso? Fuimos nosotros los que hicimos eso. Fuimos nosotros los que trajimos esa comida a tu mesa. Entonces ella levantó las dos manos al cielo y dijo: Señor, te doy gracias que tú aún al diablo lo puedes usar para bendecir a tus hijos. Amados, los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios proveerá. Dios se suplirá. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. ¿Por vía de quién? Tampoco lo sé. Pero si lo crees, verás a Dios. Esto no es un asunto de un contexto humano, de que yo tengo un primo o una prima que me va a resolver el problema. No, yo tengo un Dios en el cielo que moverá su mano de poder y usará a quien tenga que usar para que en mi mesa no falte el pan. Creo esa palabra. Se acabó. Una fe que me dice a mí que nada es difícil para Él. En el mismo libro de Salmos, todavía no llegamos, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David le está hablando a su equipo. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Le da pautas, le dice: guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua de la blasfemia, guarda tu lengua de hablar mal. Por eso la palabra bendecir significa hablar bien. No le atribuye despropósitos a Dios.
Dios está en su trono, está en control de todas las cosas, está sacando algo de mi corazón para que sea notorio lo que hay en mí, y Dios está procesándome para glorificarse a través de este proceso que a mí no me gusta, pero Dios se va a glorificar. Cuando hablamos de que a mí no me gusta, yo estoy hablando en el contexto de cuerpo. Amado, no nos gusta el trato de Dios. No nos gusta el trato de Dios. Estoy escribiendo una serie que empecé sobre mi actitud hacia el dolor. ¿Qué yo siento cuando veo una gente que no conoce a Cristo en este momento? ¿Qué yo siento cuando yo veo un mundo desorientado? ¿Qué yo siento? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué pasa por mi corazón? Cuando yo veo por las calles que la gente anda despavorida, buscando provisión, haciendo, andamos, amados, como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa por mi mente cuando yo veo estas personas? Le digo, pasa por mi mente un profundo sentimiento de compasión mezclado con dolor, porque no conocen al Dios de nuestra salvación. Entonces es mi compromiso, es mi deber, es mi mandamiento, es mi delegación decirle al mundo que necesitan al Señor, que necesitan a Dios, que es necesario acercarse a Dios, que es necesario recibir a Jesús, que es necesario invocar su nombre, que es necesario hacerlo. Porque si solamente miro mi necesidad, estoy volviéndome lo que el mundo siempre ha sido, egoísta. Egoísta, nada más pienso en mi necesidad. Tengo un amigo que cuando él come dice, comí yo, comió el mundo. No, hermano, espérese, no es así. Miren, el tener que paralizar una nación donde usted sabe que un porcentaje altísimo vive del día a día, no es fácil. Hermanos, pensar que hay hermanos que viven del día a día y una economía paralizada y una nación paralizada, ¿qué va a ser de aquel que no tiene una despensa provista? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Hablo en lo natural. Pero partiendo de lo natural me voy a lo espiritual. El hombre que no tiene a Dios en su desespero, amado, puede pensar muchas cosas. ¿Qué puede venir en medio de una crisis donde muchos no tengan el pan para sus hijos? Analícelo. Póngale un poquito el cerebro a ver. ¿Qué puede venir en medio de una crisis donde muchos que necesitan un tratamiento para su madre, su esposa o sus hijos no tengan la manera de obtenerlo? Amados, necesitamos una solución y una alternativa rápida para resolver esto. ¿Sabes? La única que tenemos, y qué bueno que es la única, es Dios. Es Dios. Es aferrarnos al Señor, es confiar en Él, es abrazarnos a la fe, es determinar creerle a Dios contra todo viento y marea, decir yo sé en quién yo he confiado, yo sé en quién yo he creído y es poderoso para suplirme, para guardarme, para librarme y para mostrar su gloria en mí. Espero que alguien en la radio diga amén. Porque si algo podemos dar, daremos lo que tenemos. Ahora mismo, la iglesia está siendo también procesada. La crisis que el mundo está viviendo, la está viviendo la iglesia no en el contexto igual, porque la iglesia tiene a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, la iglesia que tiene a Cristo es la iglesia que debe salir a irradiarle al mundo la esperanza que ya la iglesia tiene. ¿Qué es una esperanza? Es la expectativa de algo mejor. Esperamos que esto mejore, pero no lo esperamos por mano de un hombre, ni por mano de un partido. Lo esperamos porque Dios se proveerá. Dios se proveerá. Dios manifestará su gloria. Dios se dejará sentir. Dios moverá los corazones. Dios mostrará que Él sigue siendo el Dios de las viudas y de los huérfanos, como es el Salmo 66. Él será el mismo de ayer, es el mismo de hoy. El que no ha variado ni se ha mudado.
La iglesia tiene una esperanza y eso es lo que hay que infundirle al mundo. El pastor habla así porque el pastor tiene las tres calientes, amados. Déjame decirle que yo tengo las tres calientes, pero tengo las orejas calientes, la boca caliente y el corazón ardiendo, pensando en muchas personas que no tienen dónde comerse un pan, que no tienen dónde ir a buscar un tratamiento médico. Eso me tiene a mí pensativo. Y me pongo a pensar, pero no me quedo pensando. Voy a Dios y le digo, Señor, cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, acuérdate de los jornaleros, acuérdate de los pobres, Señor, acuérdate de ellos, Padre, y ten misericordia. Ten misericordia. Yo no me voy a parar como el rico insensato que dijo, bien, alma mía, muchos bienes tienes. Come, deleítate, disfruta. No, estoy mirando mi realidad. Yo no puedo mirar otra cosa sino la realidad de mi entorno. Amados, hay muchos que van a padecer y que ya están amedrentados por el mundo. Hay muchos hijos de Dios también que están en la misma suerte, que viven del día a día, que necesitan una mano, que necesitan una provisión, que necesitan un cuidado. Pero esa es la diferencia de la iglesia, que la iglesia tiene a su Señor. La iglesia tiene quien saque la cara por ellos. Y es también la iglesia la que debe manifestarse ahora en favor de aquellos que no tienen, como iglesia solidaria, como iglesia que no tiene soberbia, como iglesia que tiene misericordia y da. Es la iglesia la que tiene que decir en estos momentos, yo sé que hay hermanos que están en necesidad y yo puedo ayudarlos. Yo puedo darle la mano, yo puedo suplirle el pan, yo puedo suplirle para el tratamiento, yo puedo suplirle porque Dios me ha bendecido. Es la iglesia entonces la que puede darle al mundo el testimonio de que la iglesia es iglesia. No se avergüence usted de acercarse a un hermano y bendecirlo con lo que Dios le ha dado. O no se sienta usted también que le va a faltar a usted. Hermanos, miren, no le va a faltar. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si usted es generoso, el que le da al pobre le presta a Jehová. Esta es una oportunidad de la iglesia, ser iglesia también. De que los que tienen 20 pesos en la iglesia digan en sus corazones, yo entiendo que hay muchos hermanos que están ahora en procesos, quisiera donar a la iglesia tal cosa o tal cosa, para que la iglesia sea el vehículo de Dios para alcanzar a esas familias. Amados, eso es ser iglesia. He dicho esto y lo diré una vez más. Una iglesia que no ayuda a los pobres no es iglesia. Una iglesia que no ayuda a los pobres es un club de gente que se reúne a oír un conferencista o un motivador personal. La iglesia tiene el deber y el mandamiento apostólico de predicar el evangelio y ayudar a los pobres. Entonces, esta es una magnífica oportunidad también para que la iglesia se levante en consolación, que se levante en estímulo, que se levante en misericordia, que se levante en gracia, que se levante en bondad y haga manifiesto el amor de Cristo dentro de la misma iglesia también. Es una oportunidad gloriosa la que tenemos. Es gloriosa la oportunidad, hermanos. Esta es la oportunidad de la iglesia manifestarse como la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta es la oportunidad de la iglesia salir del egoísmo, del egocentrismo y despojarse de cosas que pueden ser por un momento importantes o necesarias, pero alguien la necesita más que yo. Él le va a dar mejor uso que yo. Él la necesita más que yo. Hace unos días un hermano me compartió una expresión y yo me reí. Porque él vino diciéndome como que él estaba prevenido. Yo estoy prevenido para lo que venga. Hice una compra que me costó tantos miles de pesos. Y yo me reí y le dije, mira, Dios es tan bueno que ya tú hiciste la compra y yo no he comprado nada. Y dice, ¿cómo así? Dice, bueno, mira cómo es Dios. Tú hiciste ya la compra y yo no he comprado nada. Lo que significa que esta es una oportunidad para que se manifieste
cuán sensible eres tú el día que yo necesite. Hermanos, esta es la oportunidad de la iglesia, ser iglesia. Esta es la oportunidad de los pastores, ser pastores. Esta es la oportunidad de los hermanos, ser hermanos. Esta es la oportunidad de la iglesia, decirle al mundo, nosotros vivimos lo que predicamos. Nosotros somos los que lavamos pies. Nosotros somos los que damos a los necesitados. Entonces, esa es la iglesia. Por eso David le habla a su equipo, a su ejército. Y le dice, miren, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor se enseña. Como también se enseña a orar, como también se enseña a ser misericordioso, como también se enseña a dar. Les voy a compartir un secretito. Miren, las iglesias se parecen a sus pastores. Si el pastor es generoso, la iglesia es generosa. Si el pastor es mezquino, la iglesia es mezquina también. Eso es una ley espiritual que se cumple porque la unción desciende por la cabeza. Si la cabeza es una persona completamente mezquina, agarrada, tacaña, egoísta, así mismito es la iglesia. Así mismito son los hijos espirituales. Pero si la iglesia tiene un líder que tiene compasión por los necesitados, porque recibe de Dios la gracia compasiva que cada día nos da para darle a otros de lo que Él nos da, así mismo se manifestará la iglesia también. La iglesia va a reaccionar del mismo modo que reaccionan sus líderes. Nosotros no podemos quedarnos de brazo cruzado ahora mismo con la verdad de que muchos hermanos van a durar estos días de encierro involuntario, de no tener provisión. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿Quién piensa en el pobre? Hay una bienaventuranza. Hay una promesa de Dios incluso cuando se piensa en los pobres. Estos son los momentos de la iglesia ser iglesia al nivel de poderle mostrar al mundo, no porque usted quiera que el mundo lo vea, no, espérese, no, Mateo 6. Usted cuando dé limosna no lo dé para que la gente lo vea, jamás. Pero cuando usted piensa en la verdad aplicada, la ortopraxis, el conocimiento aplicado, me dice a mí que yo tengo para darle a mi hermano, yo no me voy a quedar de brazo cruzado. Para mí una persona generosa, desde el punto de vista bíblico, es aquel que ve la necesidad y la suple sin necesidad de que le pidan. Eso es una persona generosa. Una persona generosa desde el punto de vista bíblico es aquel que sabe que alguien está en necesidad y se mueve a misericordia sin esperar que le pidan. Si hay que pedirle, no es tal generoso entonces. No es generoso. Porque el que da, porque en su corazón hay un sentido profundo de misericordia y de compasión por el necesitado. Por eso es necesario que la iglesia llegue al entendimiento pleno de que esto es una oportunidad doble para la iglesia y para el mundo. Para la iglesia manifestar amor dentro de sí. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de esto. Hay muchos textos en la Biblia que sustentan esto. Nosotros, como casa espiritual, como hijos de Dios, debemos considerar primeramente a la familia de la fe. Gálatas capítulo 6. Si vamos a hacer bien, si vamos a ayudar y vamos a cooperar con todas las verdades que hay allá afuera, amén, gloria a Dios. Pero yo no puedo olvidar a mis hermanos. No puedo olvidar que yo tengo gente con grandes necesidades que tengo que tenderle la mano ahora, en este momento. Y que tengo la honra y la bendición de poderlo hacer porque Dios me da para dar. De eso se trata. De que Dios me da no para retener. De que Dios me da no para amontonar. De que Dios me da no para yo guardar, sino que me da para que yo pueda ser instrumento de bendición a otros. Este es un punto delicado de la iglesia. Y delicado porque cada cual en momentos de crisis nada más piensa en sí mismo.
es donde realmente se evidencia si nosotros hemos sacado los ojos de nosotros mismos y hemos puesto la mirada en Jesús. Si miramos a Jesús, miraremos como Él ve a una humanidad que necesita, pero miraremos su iglesia también, que está en grande necesidad. Él es el Dios de la provisión. La provisión viene por alguna vía a los hijos de Dios, pero no para que la retengamos, sino para que también la compartamos. En la iglesia primitiva no había necesidad de ningún tipo. ¿Sabe por qué? Porque traían todas las posesiones y pertenencias y lo ponían a los pies de los apóstoles. No para los apóstoles, como se hace hoy día. No. No para mamá o papá. No. Para que la iglesia tenga provisión. Para que los santos tengan provisión. Para que haya provisión, para que haya alimento en la casa de Dios. Son días difíciles, cierto, pero son los días para manifestar lo que somos en Dios. Esta es la oportunidad más gloriosa que tenemos. Esta crisis va a revelar lo que es la identidad de la iglesia de Jesucristo. Esta crisis va a revelar cuál es la verdad de los que hemos creído en el evangelio práctico. O nos hemos vuelto los teóricos del evangelio y nos hemos olvidado del mundo allá afuera y me atrincheré a comer y a dormir y a ver televisión mientras pasan estos días. Ajá. ¿Y la viuda? ¿Y el huérfano? ¿Y la madre soltera? ¿Y el hermanito desempleado? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, hermano, que clamen como yo. Es una vez oí eso y eso me dio un dolor terrible. Oí una vez una persona de cierto nivel espiritual decir, bueno, el que quiera como yo que busque. Amados, no. Si Dios te ha dado a ti, da. Y nunca vas a escasear. Nunca vas a escasear. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este texto es el texto clave. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este es el texto clave. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman. Un clamor es un tipo de oración con un nivel de urgencia. Es urgente que la iglesia clame. Es urgente que la iglesia invoque al Señor. Es urgente que la iglesia se levante a orar de mañana, de tarde y de noche. Es urgente que la iglesia clame por sí misma y por los que no conocen a Dios. Es urgente que la iglesia se empodere de la herramienta, de una de las herramientas más poderosas que tiene, que es la oración. Es urgente que la iglesia se incline hacia la oración y que invoque el nombre del Señor, porque Él oirá desde los cielos. Y dice la Biblia que también nos librará de todas nuestras angustias. Hay angustia en la tierra, cierto. Hay incertidumbre en la tierra, cierto. Hay temores en la tierra, cierto. Pero hay un Dios en el cielo que escucha a los hombres que estamos en la tierra, que invocamos su nombre. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, dice el Señor. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de la iglesia clamar a Dios. Es tiempo de la iglesia ejecutar en Dios. Es tiempo de la iglesia ser iglesia. Es tiempo de la iglesia ser iglesia. Escuche, ser iglesia no es ir a un templo simplemente. Eso lo hace cualquiera. Ser iglesia es marcar la diferencia entre el que conoce y el que no conoce, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, como dice el libro de Malaquías capítulo 3. Dios mismo hará diferencia entre el que conoce y el que no conoce, entre el que sirve
y el que no le sirve a Dios. Lo dice Malaquías capítulo 3. Dios se va a encargar de hacer la diferencia. Por eso es el compromiso nuestro como pueblo de Dios de alertar, como pueblo de Dios de despertar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la hora de la iglesia ser iglesia. Tanto dentro como fuera. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Tanto hacia los que me quedan cerca como los que me quedan lejos. A los que no conocen como los que conocen. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. A griegos y a no griegos somos deudores. Somos deudores a la iglesia del Señor, que son nuestros hermanos, y somos deudores a aquellos que no conocen al Señor, porque yo conozco al Señor y ellos no. En consecuencia, yo debo ser la esperanza o la luz que ellos quieren ver y oír, que Dios ya me dio. Y si me la dio, no es para que me la esconda, ni para que me la coma solo. Me la dio para darla. Por eso, la gran comisión tiene un verbo que la iglesia tiene que discernir. Cuando dice venid en pos de mí. Cuando Dios llama, venid, es ven y después id. Venid. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En la gran comisión, el id tiene un primero ven. Estemos con Dios. Estemos con el Señor. Invoquemos su nombre. Busquemos su rostro. Después vayamos a los necesitados. Porque no iremos con las manos vacías. No iremos con una palabra de desaliento. No iremos con una palabra de juicio. No iremos con una palabra de condenación. No iremos con una palabra de denigrante. Si vamos a Dios, encontraremos refugio en Él, bálsamo en Él, y daremos eso a lo que el mundo, al mundo que lo necesita, y a la misma iglesia que la necesita también. La iglesia necesita esto obligado. Y digo obligado, porque la iglesia está puesta ahora mismo, amados, en el ojo del huracán, para ver qué va a hacer la iglesia del Señor en este momento. En el ojo del huracán, ¿qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Se va a esconder? ¿Se va a agachar? ¿Se va a hacer la que no vio? ¿O vamos a ser los que vemos el herido y nos detenemos? Hacemos un acto de pausa, sacamos el aceite y el vino, lo fusionamos, hacemos una pócima y sanamos al herido. Es una hora interesante para la iglesia dentro y para la iglesia afuera. Claman los justos y Jehová oye. Yo quiero que donde estés levantes tu mano